Bien, en la clase 5, que tenemos relleno interactivo y relleno de malla, vamos a comenzar primero por el ejercicio que se llama relleno interactivo, para ver una pequeña diferencia que tenemos con la herramienta de busca trazos. Y después realizaremos esta actividad. Entonces, yo creo que lo tengo por aquí. Relleno interactivo. Bien, acá. Supongamos que yo, por ejemplo, acá tengo el pinito y quiero tener el pino de este lado con un color y el otro con un color un poco más oscuro, como para hacerle un efecto de sombra, un verde más oscuro. Obviamente esto es todo una pieza entera, entonces si yo le cambio el color, me va a estar cambiando el color todo completo. Entonces lo que hacíamos era, seleccionamos toda la figura, desde el menú Ventana íbamos a Busca Trazos, y de la lista usamos la opción de Dividir, ¿sí? Hacemos una división. Una vez que tenemos hecha la división, a pesar que está dividido, sigue siendo un único elemento. Así que hacemos clic derecho y lo desagrupamos. De esa manera podía tener, como el pinito cortado, marcaba un punto y ahí lo podíamos rellenar. Lo que tiene las herramientas de buscatrazos, en este caso al momento de dividirlo, vemos que tanto una parte como la otra conservan su borde de trazo. Entonces yo después tendría que seleccionar las figuras y eliminar el color del trazo. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo quiero mantener lo que sería el contorno, que quede con este contorno tal cual como está acá? Yo lo que tendré que hacer es seleccionar la figura, hacer una copia, o previamente ya tener la copia hecha. Esta copia que está acá, volver a unificarla. Y lo que se puede hacer es cambiar el orden de los elementos para que esta pieza quede detrás y asignarle un trazo. Ya tenemos que ir a capas, tuki, cambiarle el orden, que lo pude haber enviado al fondo, y desde acá le asigno un trazo y un grosor. Entonces, esta sería una opción como para mantener el contorno. Ahora bien, para tener que evitar hacer ese proceso, dentro de Illustrator hay una herramienta que nos permite rellenar teniendo como referencia una división. Desde acá ustedes van a tener activada la herramienta creadora de formas. Tenemos bote de pintura interactiva para convertir las piezas en rellenos interactivos y luego herramienta selección de pintura interactiva para poder seleccionar las porciones que queremos pintar. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a seleccionar tanto la línea como mi pinito y de la lista voy a ir a pintura, bote de pintura interactiva. Y acá me dice, haga clic para crear el grupo de pintura interactiva. Pic, un solo clic. Ya está. Ahí ya tenemos creado lo que sería el grupo. Ahora, para poder seleccionar las partecitas y pintarlas, ahí es donde utilizamos herramienta selección de pintura interactiva. Entonces yo puedo hacer un clic en esta mitad y cambiarle el color. Y puedo hacer un clic en esta otra mitad y cambiarle el color. Así como está, voy a ir con el cuentagotas para marcar este color y después oscurecerlo un poquitito. Ahora, esta línea que está acá, yo tranquilamente podría sacarle el contorno, pero le saco el contorno a todo completo. Voy a ir un paso atrás. Si se fijan bien, está todo seleccionado. Entonces lo que voy a hacer es doble clic. Al hacer doble clic, entré en el grupo de pintura interactiva, donde yo puedo cambiar. Supongamos que agarro esta línea y la corro un poquitito más hacia la izquierda. Entonces ahí estoy cambiando de posición lo que es el relleno. Lo mismo si lo quiero correr hacia otro lado o quiero hacerle otros cambios. Por ejemplo, lo inclino, entonces lo
puedo hacer las modificaciones que quiera. Siempre se mantiene la división. En este caso esta línea no la quiero. Así como está seleccionada, en el color de trazo le colocamos ninguno. Y entonces ahí queda. Fíjense en la parte superior que tenemos esta flechita, relleno interactivo y pintura interactiva. Para poder volver a donde estaba previamente, porque si se fijan bien acá tiene como un efecto de transparencia, como indicando que estoy como aislada en otro sector, en otra área del dibujo. Así que con la flechita puedo ir cambiando y regresar al nivel adecuado. Y ahora ya tenemos la figura sin la línea del medio y tenemos conservado lo que es el contorno base. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo ustedes tienen que hacer un efecto como este y no les interesa tener un trazo de fondo, pueden utilizar la herramienta de buscatrazos. Pero si necesitan hacer este efecto y la figura tiene que tener un contorno, entonces ahí sí o sí tienen que usar la herramienta de pintura interactiva. ¿Alguna duda con la herramienta? ¿Algo que quieran consultar? Tengo dos mouse. Uno para la compu que va al tele. Y quería hacer clic y no. Pero, Pasa. paso a paso, dijo Mostaza. Me pasa cuando a veces estoy con la notebook y quiero usar el teclado y uso el teclado de la compu y digo, ¡ay, no escribe! Pero bueno, es un poco más complicadito. Tiene un par de pasitos. Sí. Este que está acá es solamente los pinitos para que vean la diferencia. Después tienen la actividad, que es relleno interactivo. Vamos a arrastrarlo. Que bobis. Agarré el mismo. Ahí está. En este caso, yo ya les hice las divisiones. Voy a hacer acá, por ejemplo, el mapache. Fíjense que están ya las divisiones armadas. En el caso del osito, como es sencillo, y el conejo no tienen las divisiones hechas. Eso los tienen que hacer ustedes por su cuenta. Entonces acá yo les voy a hacer el mapache para que vayan viendo cómo lo vamos a estar haciendo. Después voy a hacer el osito y el conejo se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan. Entonces voy a empezar por el oso primero. En el caso de las orejitas, directamente se seleccionan y le asignamos el color de relleno. Voy con el gotero y automáticamente toma el color de relleno. Lo mismo de este lado. Hacemos un clic. Ahí cuentagotas. Ahí ya lo tenemos, no tiene ningún otro cambio. Y acá sí. Voy a trazar una línea. Vamos a asignarle un color para poder verlo. Bueno, un color negro, mejor. Entonces, una vez que tenemos la línea dividiendo la mitad del osito, Vamos al relleno. vamos a, con la tecla Shift, van seleccionando todas las líneas y después eligen la herramienta de bote de pintura interactiva. En este caso yo la saqué. Recuerden que si mantienen presionado va a aparecer esta flechita, el botoncito al costado. Hacen un clic y ahí sacan, es como que crean una copia afuera. Las líneas serían la del círculo de la cara y la del hocico. Exacto. Es La línea más la recta que hicieron y el hocico. Sí. Después vamos al bote de pintura y hacemos un clic. Fíjense que cuando posicionan el cursor por encima de la pieza, es como que se resalta, se remarca.
y ahí hacen un clic. En el momento que se resalta, hacen un clic. No lo estaría encontrando si no puedo ir a la parte de herramientas. No te aparece. Fíjate si tenés herramienta creador de formas, Ahí voy. porque ¿Dónde está dentro de estaría? ese grupo. Herramienta, creador de forma. Que son 2 circulitos y como la herramienta forma. Sí. Bote de pintura interactiva, exacto. Joya. Y ahora, Muy bien. Una vez que ya está, ahora van con la herramienta que se encuentra a la derecha, que es selección de pintura interactiva. Una vez que tienen la herramienta activada, cuando colocan el mouse, sin hacer clic ni nada, les tiene que ir marcando, como resaltando las áreas que pueden rellenar. Fíjense, yo voy pasando el mouse y me va detectando las áreas del osito. O sea, las áreas divididas. sí. Muy bien. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Hacen un clic y fíjense cómo se sombrea todo el área. Y después van al cuentagotas y eligen el tono de color. Y lo aplican. Vuelven a tomar nuevamente la herramienta selección de pintura interactiva, señalan otro pedacito, van al cuentagotas y le asignan el relleno. A medida que lo van rellenando, es como que los objetos se solapan y pasan hacia delante de todo. Claro. Después eso lo cambiamos y lo colocamos detrás para que lo que es la nariz y los ojitos aparezcan adelante. Siempre para rellenar, vuelven otra vez con la herramienta de selección de pintura interactiva. Hacen un clic en la carita, gotero y relleno. Estas me van a quedar el mismo, pero después se aclara. Son 2 tonos de colores distintos. Fíjense que a los laterales están los tonos de color. Sí. Se puede hacer más clarito si quieren. Eso ya depende de cada uno. Sí. Después, no se olviden de sacarle el contorno. Pueden hacer un clic con la herramienta de selección común. Fíjense que se va a marcar tanto la línea como el contorno. Y eliminan el trazo. Le ponen ninguno. Y ahí ya queda sin los bordecitos. Después con Shift marcan las orejas junto. Fíjate que cuando hacen un clic en lo que es la cabecita, marcan todo junto. Es como si estuviera todo agrupado. Y después con Shift seleccionan las orejitas. De esa Bien. manera ya tienen todo lo que es la cabeza. Y así como está, le cambiamos el orden. Menú objeto, organizar, enviar detrás. Y ahí ya traemos todo delante. Ay, qué emoción me salió. ¿Así hacemos los otros? Exacto, en el caso de mapache, fíjense que son varias líneas. Sí. Las orejitas es igual que la anterior, solamente se rellenan, no hace falta usar relleno interactivo. Ya después en el caso del rostro, ahí sí, vamos a usar relleno interactivo. Yo igualmente también lo voy a estar haciendo.
De clase 5 vamos a hacer el reloj, me había olvidado. Tenemos acá el relojito. Voy a hacer un documento nuevo. Bien, y acá. Vamos a abrirlo. Bien. En este diseño vamos a tener, primero, tenemos un efecto de sombra, que los efectos los vamos a encontrar, más o menos es como en Photoshop, desde menú efectos, tenemos la opción para poder colocar lo que sería una sombra, es de estilizar, tenemos sombra paralela, que después le aplicaremos a las agujitas y a los numeritos. Y acá vamos a estar trabajando con una herramienta que se llama máscara de recorte, porque para poder realizar estos rectángulos y que queden dentro, vamos a ver cómo hacerlo. Primero, tenemos estos rectángulos. Voy a hacerle una captura, porque quiero usar los mismos colores. Bien, acá. Entonces, primero, vamos a capas, esto lo voy a bloquear, y una capa nueva. Acá tenemos los rectángulos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rectángulos. En vez de hacer los rectángulos todos uno por uno, o hacer uno, duplicarlos y ubicarlos uno al lado del otro, lo que voy a hacer es lo siguiente. Donde está la herramienta de segmento de línea, si mantenemos presionado, tenemos la herramienta cuadrícula rectangular, que la habíamos utilizado en el primer ejercicio cuando habíamos hecho el lápiz. Por defecto, al momento de dibujarlo, ya aparece con estas divisiones. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a hacer un clic en la pantalla para poder establecerle cuántas divisiones queremos. Entonces en el caso de horizontales, no quiero ninguna. Y acá, en las verticales, vamos a colocar, una vez que lo tenemos, lo que hacemos es, una vez que está todo seleccionado, usamos la herramienta de grupo de pintura interactiva. Bote de pintura interactiva, hacemos un clic y después vamos pedacito por pedacito seleccionando. Seleccionamos una parte, cuentagotas y lo rellenamos. Vamos a sacarlo, así lo encuentro. Seleccionar otra parte, cuentagotas, pueden apretarla ahí si quieren. Una vez que ya tienen todo pintadito, cada uno de los rectángulos, por encima van a hacer una elipse. Asegúrense que lo que es la elipse no les quede de esta forma, ¿sí? Asegúrense que quede bien junto con los otros pedacitos. Y le voy a sacar el contorno acá. A este. El orden es importante. Lo que sería la figura que vamos a utilizar como contenedor tiene que estar siempre por encima. Ya sea si es un dibujo o si es una foto. Es como la máscara de recorte que usábamos en Photoshop. Entonces, la silueta tiene que estar por encima y lo que vamos a utilizar como relleno tiene que estar por detrás. Una vez que ya lo tenemos en ese orden, seleccionamos ambas figuras y desde el menú Objeto vamos a encontrar la opción Máscara de recorte y presionamos en Crear. Y automáticamente lo que estaba de fondo pasa a estar acá adentro. Después activen las reglas para poder tener las líneas guías. Y creen unas líneas guías justo para el centro del círculo. Luego lo que van a hacer es, una vez que ya tienen las guías,
van con la herramienta elipse y crean un circulito. Porque lo que vamos a hacer es, con ese círculo, es como para tomar como referencia y después colocar los numeritos dentro. Una vez que tienen el círculo, lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de rotar y tomamos como referencia este centro de la elipse. La herramienta rotar les va a aparecer acá. Yo, por ejemplo, tenía activada la herramienta reflejo, pero por lo general aparece ya directamente como herramienta principal. Con la herramienta rotar mantienen presionada la tecla Alt. Fíjense que el círculo está seleccionado, el círculo chiquitito. Van con la herramienta rotar y con la tecla Alt hacen un clic justo en la intersección de las líneas guías. Y les tiene que abrir este panel de rotar. Claro, y ahí me abrió y dice rotar ángulo y ahí le tengo que dar. Exacto. En este caso, el ángulo de rotación va a ser de 30. ¿Por qué? Tienen que ser 12 circulitos. Eso por un lado. Es el giro completo de la figura y el giro completo son 360 grados. Claro. Entonces sería, el cálculo es 360 dividido 12, que es la cantidad de circulitos que necesitamos. Sí. El resultado de ese cálculo les va a dar, en este caso, el ángulo de rotación, que es de 30. Una vez que colocan 30, ponen copiar. Pueden activar previsualizar para ver bien que está haciendo el movimiento correcto y copiar una vez sola. Porque después, una vez que lo copiamos una vez sola, van al menú objeto transformar y les va a aparecer una opción que dice volver a transformar junto con el atajo de teclado control D. Al hacer un clic es como que vuelve a hacer otro duplicado. Y si uso la combinación de teclas control D, automáticamente se van generando el resto de los círculos. Y después con la herramienta de texto, hacen un clic afuera y hacen el numerito. Asegúrense más o menos de medirlo para el tamaño y después los van ubicando. Una vez que tienen uno, con la tecla Alt, van haciendo las copias. Un detalle antes de hacer las copias, acá. Por defecto los textos están alineados siempre a la izquierda. Por eso aparece este pequeño puntito rojo acá en la izquierda. Si yo quiero cambiar la posición de este puntito, en el panel superior, donde están las propiedades del texto, hacen un clic en párrafo y pueden cambiarlo, la alineación, para poder centrarlo o alinear a la derecha. En este caso yo voy a dejar en centrar. ¿Por qué? Porque después, cuando hago la copia, yo puedo ir dentro y al cambiarle el número, por ejemplo, pongo el 3, automáticamente queda justo en el medio. En cambio, si está alineado a la izquierda, le hago la copia, entonces al ponerle el 3, siempre queda corrido y no queda justo en el centro. En el caso de los números, me he olvidado ese detalle, que también se pueden copiar varias veces. Desde el menú objeto, transformar, hay una opción que es mover, donde, por ejemplo, si yo lo desplazo, supongamos 10, en vertical, al ponerle copiar, ahí ya se crea una copia. Y con control D puedo hacer varias copias. O si no, control C para copiar y después control B. Y lo van pegando. Control B, control B, control B. Después los circulitos los eliminan porque eran solamente de referencia.
Tanto escombro. Esto en realidad fue necesario porque en el diseño los numeritos están posicionados justo derechos. Pero si uno dice, no, pero yo los quiero inclinaditos, entonces en vez de hacer el círculo, después colocar el número adentro, directamente agarran el número y le hacen las copias a los números. Con la herramienta de rotar, lo que van copiando es el número. Y lo mismo que hicieron con los círculos, les aparece automáticamente con los números. Por ejemplo, acá yo lo voy a hacer. Acá tengo el 12, voy con rotar, hago un clic y lo voy copiando. Y me queda con la inclinación. Después tendría que ir, en este caso, uno por uno y hacerle los cambios. Pero quedan todos girados y después sí o sí hay que cambiarles la rotación. Después a los números, para poder darle los efectos de sombra, voy a marcar todos. Desde el menú, primero le voy a cambiar, a ver si puedo hacer que la fuente sea un poco más cachoncita. Ahí está. Desde el menú efecto, estilizar sombra paralela. Automáticamente le aplica la sombra. Siempre activen la opción de previsualizar para poder ver los cambios. Y desde el panel de opciones pueden ir cambiando lo que es la transparencia, el desplazamiento, el nivel de desenfoque, si queremos que sea más borroso o menos borroso, y lo que sería el color. Cuando le di acá en sombra paralela, opacidad, ¿cuánto le pones? ¿En normal, primero modo, normal o multiplicar, trama, cuál? En este caso puede ser normal, si queremos que se resalte un poco más, Sí. o se puede dejar en multiplicar, no hay problema. Ahí, claro, ahí me aparecieron unas sombras de bebé desplazadas. Entonces tendría que ir en desplazamiento y corriéndolo. Exacto, van cambiando los valores, desplazamiento en X y desplazamiento en Y. Van haciendo clic en las flechitas para ver las modificaciones. Y, por ejemplo, a mí me estaría como que desenfocando muchísimo. Entonces ahí en ese caso tenés que cambiar lo que es el nivel de desenfoque y bajarlo un poquitito. Por ejemplo, llevarlo a 0 para que se vea bien y después de ahí ir subiéndolo. Yo, por ejemplo, lo puse en 1, pero si yo quisiera lo podría colocar, por ejemplo, en 0,5. Claro, pero me quedó un círculo enorme atrás. Quedó muy grande. Cambiale el desenfoque. En uno le puse. A ver. A ver, y en... ¿Comparto? Chichi. Miñatela. A ver cómo se ve. Las tengo. Sí, es enorme. Ponele, en vez de 2, ponele 0,2 y cambiarle el modo. A ver, hace un clic en otro. ¿Multiplicar? Multiplicar. No, No. no, es como que no sigue el contorno de los números. ¿El chifre del moño? No sé.
Ahora ponele cancelar. Hacemos un clic afuera y hace un clic solito en el número. En la parte superior, donde está el carácter, viste que dice el nombre de la fuente y regular. Ahí en regular, desplegalo y vamos a hacerla un poquito más gruesa. Ponele bold. Y a ese numerito probá de hacerle el efecto de sombra. No, queda como una mancha enorme. Cada vez peor. Qué raro. Menos opacidad, pero me queda Sí, no, es como un círculo. un bodoque. Sí. Ponele cancelar. Sí. Anda al menú ventana con el 1 seleccionado. ¿Ventana y me dijiste? Y ¿ves? En la lista, arriba de todo, que dice atributos, hay una flechita. Hacele Sí. clic y buscamos apariencia. Apariencia. Bien. Ahora, hacele un clic en el numerito. Y Ya tiene la sombra paralela. Hacele un clic a la sombra paralela que dice ahí. Y pone previsualizar. Activale la opción de color en vez de oscuridad. Y el desenfoque llévalo a 0. Ahí está. me queda media. Para poder verlo. Ahora, Ahora subile el desenfoque. ¿eh? Subile un poquito a 1 al desenfoque, aunque sea. No, es mucho. 0,5. 0,5. A ver. Y un clic en otro cuadradito para que se actualice. Ahí se distingue más. Ahí estaría. El problema era que Illustrator tiene un detalle. O sea, vos cuando le haces el Sí. efecto y le pones OK, joya, queda ahí el efecto aplicado. Pero cuando vos volvés al menú efecto y volvés a elegir sombra paralela, o sea, no es que modifica el que ya está, le aplica otro efecto nuevo. Entonces como si tuviera un montón de sombras. Juntos. Después el resto lo dejo para que lo armen ustedes.